Hola, hola, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? El quien les habla, soy el doctor Juan López Ricra, médico cirujano, tecnólogo médico, director del Instituto Peruano de Laboratorio Clínico. Debido a las publicaciones que hemos tenido por el Facebook, me han solicitado muchos de ustedes que haga un repaso sobre lámina periférica. Y me parece importante porque es uno de los temas, una de las prácticas en el laboratorio más frecuentes y a veces muy poco estandarizada. Por lo tanto, muchos de los colegas realizan este tipo de actividad y este tipo de examen y necesita una base mucho más científica, fisiológica diríamos, para poder entender mejor en qué consiste un estudio de lámina periférica. En este primer video les voy a hablar básicamente de la parte de la fisiología de la lámina periférica, porque la otra de reconocimiento microscópico técnico lo haremos en un próximo video. Bien, empezamos entonces. Vamos a hablar un poco de la fisiología sanguínea. La sangre que tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo tiene varias funciones. Una de ellas es el transporte. ¿El transporte de qué? El transporte de oxígeno, que va desde los pulmones hacia los tejidos. El oxígeno llega a través de nuestra respiración. En la inspiración obtenemos gran cantidad de oxígeno, llega a los pulmones y en los alvéolos es donde existe un intercambio gaseoso que le va a ayudar y oxigenarse la sangre. Y estos glóbulos rojos oxigenados, esta hemoglobina oxigenada, llega a los tejidos para dejar justamente el oxígeno en los tejidos para poder en las células de los tejidos para poder tener una función y realizar justamente sus procesos metabólicos. El otro es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el producto del metabolismo de las células de los tejidos y de ahí la sangre recoge el dióxido de carbono y lo lleva hacia los pulmones para ser expulsados a través de la expiración. Transporta también sustancias nutritivas. Realiza el transporte de sustancias nutritivas desde los intestinos hacia los órganos. Esto, como nosotros sabemos que todo lo que ingresa a través de la boca, llega de los alimentos a través de la boca, llega hacia el estómago. En el estómago se realizan los procesos metabólicos, la digestión. Luego en los intestinos se realiza la absorción. Esta absorción entra al torrente sanguíneo y esto llega hacia los órganos, principalmente pasando por el hígado. Transporta también productos nitrogenados. Justamente en las células se produce gran cantidad de productos metabólicos de desecho, muchas veces nitrogenados, del catabolismo de las proteínas, y lo lleva hacia los riñones para ser eliminado a través de la orina o llega al hígado también para ser metabolizado y también ser degradado o reinsertado a la circulación o de igual también puede ser eliminado a través de los intestinos vía la vesícula biliar. También transporta hormonas. Las hormonas de los órganos, de las glándulas, quien las produce, lo lleva hacia las células diana. Las células diana son aquellas células donde se realiza la utilización de las hormonas, donde las hormonas realizan su actividad metabólica. Bien, ¿cuáles son los componentes de la sangre? Bueno, la sangre está compuesta por el plasma, por los elementos formes, y estos elementos formes son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí tenemos un gráfico. Esto sería una sangre centrifugada en un tubo y vamos a tener el plasma, que es la parte amarilla, las células blancas
y las plaquetas estarían en esta parte de la interfase donde está algo, una línea blanquecina, y los glóbulos rojos es todo esto rojo que está en el fondo del tubo. De esa manera se separa la sangre cuando nosotros lo llevamos a un proceso de la centrifugación. En este plasma pues está todos estos componentes que habíamos citado anteriormente, ¿no? Está las proteínas, las hormonas, todas las sustancias nutritivas que son llevados a través de la sangre. Aquí en la parte blanca tenemos a las células blancas, que es nuestro sistema de defensa, las plaquetas que intervienen en el proceso de la coagulación, y los glóbulos rojos que se encargan de transportar oxígeno y CO2. El plasma. ¿Cómo está compuesto el plasma? Es un líquido amarillento en el cual están suspendidos o disueltos estas células, las plaquetas, compuestos orgánicos y electrolitos. Su principal componente es el agua. Alrededor del 90% de su volumen está constituido por agua. Las proteínas constituyen el 9% y las sales inorgánicas, los iones, compuestos nitrogenados, nutrientes y los gases es aproximadamente el 1%. Vamos a ver principalmente estas células que son los hematíes o los eritrocitos dentro de los componentes formes de la sangre. También llamados glóbulos rojos, ¿no? Tiene tres nombres, ¿no? Los hematíes, glóbulos rojos, o también llamamos eritrocitos. Su forma es disco bicóncavo, vemos acá, ¿no? Es un disco bicóncavo, es porque estos hoyitos que hay en el medio de las células se llama concavidad. Si es bicóncavo es porque presenta por ambos lados, ¿no?, la biconcavidad de aproximadamente 7.5 micras de diámetro, 7.5 micras de diámetro, con una periferia oscura, un poco más oscura, y un centro mucho más claro. Así lo vamos a ver en el microscopio. El microscopio siempre lo vamos a observar unos hematíes un poquito más oscuros, de tinción oscura en la periferia, y en el medio un poquito más claro. La espectrina y las actinas son proteínas responsables de la forma de los eritrocitos. Esta asociación es la causa de la forma de los eritrocitos y también de su capacidad de deformarse. Decimos capacidad de deformarse porque los eritrocitos van a deformarse. Estamos diciendo de que los eritrocitos tienen una biconcavidad y un diámetro de 7.5 micras. Perdón, un poquito mal de la garganta. Pero cuando tiene que pasar por un vaso sanguíneo, por un capilar que tenga un diámetro de 4 micras, 3 micras, por lo tanto, si no tuvieran la capacidad de deformarse gracias a estas proteínas, la espectrina y la actrina, si no tuvieran la capacidad de deformarse los hematíes, no podrían pasar. Por lo tanto, para pasar esos vasos sanguíneos va a tener que deformarse, va a ser como una forma media elíptica para pasar esos vasos sanguíneos y llegar a los confines de la célula a llevar el oxígeno, a sacar el CO2 y también el componente líquido, llevando los nutrientes respectivos. Ya maduros carecen de núcleo y organelas, ¿no? Como conocemos, sabemos que estos hematíes al madurarse ya pierden el núcleo, pero inicialmente estos, cuando se originan, tienen su núcleo, y en el momento de su maduración llega un momento en que llega a perderse, que lo vamos a ver más adelante. También las organelas, ¿no? Para darle más espacio a llevar la hemoglobina, y esta hemoglobina cargar y transportar el oxígeno, que es muy importante. El promedio de vida de los hematíes es de 120 días, o sea, más o menos 4 meses, ¿no? 30 por 4 meses, ¿no? Porque 120 días es aproximadamente la vida de los hematíes. La hemoglobina. Habíamos dicho que los hematíes contienen a la hemoglobina, ¿ya? ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína grande conformada por
4 cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales están unidas de una manera covalente a un grupo M. ¿Ya? Tiene 2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta. ¿No? Acá se me pasó el cursor. Entonces hay 2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta, como lo vamos a ver acá. Acá están las cadenas beta, ¿ya? Y aquí tenemos las cadenas alfa, y aquí tenemos el grupo M, y en medio del grupo M está el fierro, como lo vamos a ver estructuralmente aquí. Esto es el grupo M, las cadenas alfa, las cadenas beta, y tenemos acá el fierro. Este fierro tiene 6 valencias. Cada una de las valencias está para cada núcleo pirrólico y tiene 2 más, uno para la globina y otro para el oxígeno o el CO2. De esa manera se conforma la hemoglobina, y de esa manera es la que, gracias a este fierro que hay en el medio de esta estructura, se favorece el transporte tanto del oxígeno como del anhídrido carbónico, que es el CO2. La hemoglobina también se encarga, como les decíamos, transportar de gases respiratorios. La hemoglobina lleva el oxígeno. Que lleva el oxígeno se conoce como la oxihemoglobina, y cuando transporta el CO2 o el anhídrido carbónico se llama carboxihemoglobina. Aquí tenemos, mira, nosotros respiramos. Cuando inspiramos ingresa gran cantidad de aire, y en este aire hay la mayor concentración de oxígeno. Muy bien. Y aquí de los tejidos está llegando los hematíes, pero los hematíes cargados de ¿qué? Cargados de CO2, ¿no? Entonces al llegar al alveolo, estos hematíes se desprenden del CO2 para que salga a través de la respiración, y este transporte o este desprendimiento, y a través de una difusión que existe tanto del oxígeno como el CO2, van a traspasar estas membranas, tanto alveolares como capilares, para salir el CO2 y para ingresar el oxígeno. Aquí ingresa el oxígeno, como está esta descargada, ingresa el oxígeno y agarra la hemoglobina y lo lleva a todo el organismo, a todo el cuerpo. Entonces aquí vamos a tener ya sangre oxigenada, hematíes cargadas de oxígeno que se van a ir a todo el organismo, ¿no? Aquí tenemos la carboxihemoglobina cuando está cargada de CO2, y aquí tenemos, ¿no?, esta carboxihemoglobina a la expiración va a salirse, se va a ir hacia por la respiración hacia afuera, y luego vamos a tener el oxígeno que va a ingresar, y que en esta carboxihemoglobina se va a dosar al fierro. ¿Para qué? Para llevar y ser transportado hacia todo el tejido, ¿no? Aquí está la globina, que es la proteína que le va a dar mayor solubilidad a esto y estabilidad para que pueda ser transportado hacia el organismo. Bien, vamos a hablar un poco ahora de los leucocitos, también llamados glóbulos blancos. Su cantidad está entre 6.500 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Algunos autores dicen de 4.000 a 9.000. Entonces, esto es un poco variable, pero yo creo que podríamos poner entre los 6.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. A diferencia de los eritrocitos, estos leucocitos no funcionan dentro del torrente sanguíneo, pero lo utilizan para desplazarse. Dentro de la sangre cumple muy pocas funciones, salvo que dentro de la sangre haya producciones y lo que llamamos una sepsis, y haya cogido una bacteria, algún microorganismo dentro de los vasos sanguíneos, y también puede tener su función, pero principalmente la función de los leucocitos está fuera del torrente sanguíneo. Cuando llegan a su destino, migran entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Esta capacidad de desplazarse, de salir de los vasos sanguíneos hacia las células, se llama como diapedesis. La diapedesis es la capacidad de migrar de la sangre hacia los tejidos celulares que se encuentran en peligro. Entonces, a través de la diapedesis penetran en el tejido conjuntivo y lo llevan a cabo su función. ¿Cuál es su función?
es de defensa. Muy bien. Se clasifican en dos grupos los leucocitos. Uno como granulocitos, que tienen gránulos específicos en el citoplasma, y otro lo llamamos como agranulocitos, que carecen gránulos específicos. Pero esta es totalmente una clasificación un poco antigua, pero es que se utiliza hasta ahora, ¿no? Para poder clasificar a los leucocitos, ¿ya? Pero estos que los llamamos agranulocitos realmente se clasificó cuando solamente se podía ver a los leucocitos con un microscopio óptico, pero llegando a la microscopía electrónica estos agranulocitos tienen gránulos mucho más pequeños, pero sí los tienen. Por lo tanto, los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos, que son los gránulos azurófilos, que hoy en el día se sabe que son los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas. Dentro de los leucocitos hay gran cantidad de lisosomas. ¿Y qué contienen estos lisosomas? Contienen lisosimas, son enzimas digestivas, ¿ya? Leucocitos, los tipos de granulocitos. Tenemos los neutrófilos, que están en un 60-70% en sangre periférica. Cuando nosotros sacamos una muestra de sangre y hacemos la fórmula leucocitaria, ¿no? Que es una de las prácticas que se realizan muy rutinariamente en el laboratorio, vamos a encontrar pues que los neutrófilos en valores normales, referenciales, ¿no? Están entre el 60-70%. Los eosinófilos del 1 al 4%, los basófilos del 0 al 1%, y los tipos agranulocíticos, que son, ¿a quién le llamamos? A los linfocitos, que están en el 20 al 25%, y a los monocitos del 4 al 8%. Esta es una fórmula leucocitaria tomada para personas adultas, mayores de 12 años, hasta 90, 100 años. Estos son los valores referenciales. Pero cuando tenemos una fórmula leucocitaria de los recién nacidos, de los niños de 6 meses, 1 año, 2 años, hasta los 8, 9 años, existe otra fórmula leucocitaria normal. Esa tabla les voy a repasar, les voy a dar en un próximo video que vamos a ver sobre las fórmulas leucocitarias, cuando hablamos exclusivamente de los leucocitos a grandes, un poco más profundo, y ahí le vamos a dar esos valores referenciales. Nomás les digo como para adelantar algo. Por ejemplo, en los niños de 2 años no vamos a encontrar esta fórmula leucocitaria. Básicamente lo que va a variar bastante son los neutrófilos y los linfocitos. Ahí existe una variación bastante significativa. En los niños de 2 años vamos a encontrar, por ejemplo, los neutrófilos no van a estar al 60 al 70%, van a estar entre el 20 al 25, 30%. Y los linfocitos en estos niños de 2 años van a estar alrededor del 60%. Entonces, entre los neutrófilos y los linfocitos existe una inversión, ¿ya? Pero son normales. Muchas veces cuando no se conoce esta de la fisiología de los leucocitos a esa edad, a veces he visto y me han reportado algunos exámenes y me dicen, doctor, tenemos a este niño que parece que tiene leucemia. ¿Por qué? Porque tiene el linfocito al 60% y los neutrófilos están bajos. ¿Qué edad tiene? 2 años. Está normal, le digo. Pero ¿cómo puede ser? Eso es la fisiología. Eso es lo normal que se encuentra en un niño. No es un niño que está con leucemia. Y he visto algunos padres un poco asustados llevándolo al consultorio diciendo, doctor, me han salido estos resultados de mi niño y en el laboratorio me han dicho que parece que tiene leucemia o algún problema viral. ¿Ya? Entonces no hay que asustarse, hay que conocer bastante los valores referenciales. Hay que repasar esa parte, que los vamos a hacer en un próximo video cuando hagamos estudios exclusivamente de los leucocitos, ¿ya? Por el momento nos quedamos con estos valores. Los neutrófilos, perdón, estoy un poco mal me amanecí un poco mal de la garganta. Bueno, sigamos. Los neutrófilos. Estos son los neutrófilos. Ahí están los neutrófilos.
¿Ve? Constituyen la mayor parte de la población de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, está en el 60 al 70% en adultos, ¿eh? Hay que hacer esa aclaración. Tiene un diámetro de 9 a 12 micras, ¿ya? El núcleo es multilobular, de 3 a 4 lóbulos, multilobular. ¿Ve? Aquí vemos que son multilobulares, ¿ya? Su función es la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Fago es comer, o sea, se dedica a comer bacterias, virus, parásitos, lo que haya, ¿ya? Como acá decimos, la función de fagocitosis y destrucción de bacterias mediante el contenido de sus diversos gránulos. Estos gránulos que tienen acá, que se observa, son gránulos, que son, habíamos dicho que son los lisosomas, que contienen gran cantidad de lisosimas, que son enzimas digestivas, que tienen la capacidad de poder degradar muchos y destruir muchos microorganismos. Estas células son nuestra fuerza de choque dentro del organismo, ¿ya? Los neutrófilos gránulos, estos gránulos se encuentran en el citoplasma de tres tipos de gránulos. Unos gránulos específicos que contienen varias enzimas y agentes farmacológicos que ayudan al neutrófilo a llevar a cabo sus funciones antimicrobianas. Los gránulos azurófilos son lisosomas que contienen hidrolasas ácidas, mieloperoxidasas, el agente antimicrobiano lisozima, las proteínas bactericidas, la catepsina G, la elastasa, la colagenasas inespecíficas. Mira, tantas enzimas digestivas que tienen estos neutrófilos, que tienen que justamente los fagocitan, o sea, se los comen a la bacteria, se lo comen al microorganismo y luego sueltan todos sus enzimas para digerirlas, ¿ya? Para digerirlas y así de esa manera eliminar cualquier agente patógeno que puede ingresar a nuestro organismo, ¿ya? En este tiempo que estamos viviendo con el coronavirus, estos están batallando bastante, están teniendo bastante trabajo, y vamos a ver posteriormente que también los linfocitos entran a tallar en el aspecto microbiano, ¿ya? Después vamos a ver más adelante cómo es que se actúan frente a los virus. A las bacterias los destruyen y a los virus los desnudan también para presentarlo a los linfocitos y la producción de anticuerpos, ¿ya? Los gránulos terciarios contienen gelatinasa, la catepsina y también glucoproteínas insertadas en el plasmalema. El plasmalema es el plasma que tiene las células en este momento, ¿ya? Bien, continuamos. ¿Esto qué célula es? A ver, amigos, ¿ya? Muy bien, ya lo dijeron. Es un eosinófilo. Excelente. Constituyen menos del 4% de la población total de los glóbulos blancos, ¿ah? Son células redondas en suspensión y en frotis sanguíneo, pero pueden ser pleomórficas durante la migración a través de todos los tejidos, del tejido conjuntivo. Todas las células que son así grandes, de 9 micras, 10 micras, 12 micras, para llegar a los vasos sanguíneos más pequeños, a las células más recónditas de nuestro organismo que llegan, tienen que ser pleomórficas, tienen que tener la capacidad de formarse y luego de también cuando sale a los vasos sanguíneos a tomar su forma normal. Es como cuando nosotros queremos pasar por un túnel pequeño, nosotros tenemos que agacharnos y ramparle, diríamos, ¿no? Como gatear y atravesar un tubo así pequeño, y cuando llegas al otro lado ya te paras nuevamente y sigues tu trabajo. Igual, las células, todas estas células hacen ese tipo de transformación de forma, de modificación de forma. Muy bien. Su membrana celular contiene receptores para la inmunoglobulina G, ¿ah? La inmunoglobulina E y complemento. De ahí que nosotros vamos a encontrar abundante cantidad de células eosinófilas cuando hay un proceso de alergias, por ejemplo, ¿no? O una parasitosis, ¿no? Vamos a ver en qué parásitos. El diámetro es de 12 a 14 micras, ¿ven? Son grandes también, ¿eh?
Su núcleo es bilobulado en el que los dos lóbulos están unidos por un filamento delgado de cromatina y envoltura nuclear. Esta de acá es más delgada. Este lóbulo con este lóbulo se une con un filamento. Se produce en la médula ósea y en su interior contiene la interleuquina 5, propicia la proliferación de sus precursores y su diferenciación en células maduras. ¿Ah? Ya estamos hablando ya de agentes inflamatorios, proinflamatorios, como son las interleucinas. ¿No? Los gránulos de los eosinófilos tienen gránulos específicos y azurófilos. Los específicos tienen forma oblonga y se tiñen de color rosa profundo con los colorantes de Wright y de Yemsa. Los gránulos específicos poseen una región externa y otra externa. La interna contiene proteína básica mayor, proteína eosinofílica catiónica y neurotoxina derivada de los eosinófilos. Las dos primeras altamente eficaces para combatir parásitos, como habíamos dicho, ¿no? Ya. Los gránulos azurófilos inespecíficos son lisosomas que contienen enzimas hidrolíticas que funcionan tanto en la destrucción de gusanos parasitarios como en la hidrólisis de complejo de antígeno-anticuerpo. Bien, como habíamos dicho, los eosinófilos están presentes en las parasitosis, pero no en todas las parasitosis, solo básicamente en los parásitos que hacen el ciclo de los. ¿Ya? Principalmente, por ejemplo, una de las características en las Ascaris lumbricoides, ¿no? O aquellos parásitos que ingresan a través de los tejidos, ¿no? Como son las succinarias, ¿no? En esos parásitos hay gran cantidad de eosinófilos. Obviamente, su mayor producción es justamente porque necesitan combatir a estos parásitos, ¿no? Destruirlos, estos parásitos, porque justamente tienen enzimas antiparasitarias, ¿ya? Y también están presentes en los procesos alérgicos. Ahí está el eosinófilo, ¿no? Grande, imponente como es él, ¿ya? Funciones de los eosinófilos. Ahí está, más clarito, con una coloración mucho más nítida. Los eosinófilos degranulan su proteína básica mayor o proteína catiónica del eosinófilo en la superficie de los gusanos parásitos y lo destruyen con formación de poros en sus cutículas. Mira, si estos eosinófilos se adosan en la superficie del parásito, lo que hacen es liberar la gran cantidad de enzimas digestivas que tiene sobre la superficie del parásito. Y estas, a través de esa, le hacen unos huecos. Y al hacerle huecos, hace que tenga acceso a que ingresen otros agentes, componentes, como son los superóxidos, los peróxidos de hidrógeno, al interior del parásito para matarlo. Mira, cuál perfecta e inteligente es la naturaleza, ¿no? Tenemos células, tenemos un sistema de defensa bastante especializado para cada uno de los antígenos, ¿ya? Liberan sustancias que desactivan los iniciadores farmacológicos de la reacción inflamatoria, como la histamina, el leucotrieno C. Esto es en los procesos alérgicos. Hay gran cantidad de liberación de histamina. Y a veces nosotros hacemos de que cuando hay un proceso de producción de histamina en los procesos inflamatorios, vemos un proceso inflamatorio pequeño, mediano, y lo que hacemos es darle antiinflamatorios, antihistamínicos, para que no reaccione mucho. A veces hay una reacción exagerada en el asma, por ejemplo, en algunos procesos inflamatorios hay una reacción exagerada del organismo, entonces hay que darle algunos fármacos que son los antihistamínicos, pero en algunas no es necesario darle, el organismo mismo se controla. Entonces hay que tener siempre la paciencia de que cómo es que se puede fisiológicamente el organismo sanarse. Ayuda a eliminar complejos antígeno-anticuerpo. Esa es otra de las funciones importantes de los eosinófilos. Basófilos. Los basófilos. Ahí están.
Función de los basófilos. Pero los basófilos constituyen menos del 1%. En un frotis sanguíneo no vamos a encontrar a veces nada, o a veces vamos a encontrar uno, a veces dos, dependiendo, ¿no? Dentro de la normalidad, pero vamos a encontrar más basófilos en algunas enfermedades, ¿no? Son células redondas cuando están en suspensión, pero pueden ser pleomórficas durante su migración a través del tejido conectivo. Ya les he dicho que todas las células sanguíneas van a tener esa capacidad pleomórfica, si no, no llegarían a las células más distantes de nuestro organismo, más pequeñas, para poder hacer su función de defensa. El diámetro es de 8 a 10 micras. El núcleo es en forma de S, ¿no?, que suele estar oculto por los gránulos grandes específicos que se encuentran en el citoplasma. Aquí, por ejemplo, tenemos una así en forma de S, pero desgraciadamente no lo vemos tan clarito porque existe gran cantidad de gránulos que van sobre ella, ¿ya? Tienen varios receptores de superficie en su citoplasma o en el plasmalema, incluidos receptores de la inmunoglobulina E. Otra célula que tenía el receptor de la inmunoglobulina E, ya me estoy trabando, mira, inmunoglobulina E son los eosinófilos, ¿eh? Entonces en los procesos alérgicos también vamos a encontrar gran cantidad de basófilos. Muy bien, aquí tenemos, mira, más basófilos, ¿ya? Los gránulos basófilos poseen gránulos específicos azurófilos. Los gránulos se tiñen de color azul oscuro a negro con los colorantes Giemsa o Wright. Estos crean el perímetro rugoso típico del basófilo. Contienen heparina. Mira, estos gránulos que están ahí, que nosotros lo vemos al microscopio y dice, ya, esto es un basófilo, pero ¿qué es lo que contienen dentro de ella? Mira, ve, tienen heparina, tienen histamina, factor quimiotáctico para los eosinófilos, factor quimiotáctico de los neutrófilos, las proteasas neutras, sulfato de condroitina y peroxidasa. Fíjate, todo lo que contiene estos basófilos. ¿Por qué tendrán los factores quimiotácticos tanto los eosinófilos sobre todo los neutrófilos? Y otra pregunta, ¿por qué solamente existe del 0 al 1% en sangre periférica? ¿Por qué no existen más, así como los neutrófilos? Porque estas células se producen e inmediatamente se van a los tejidos. Y ahí en los tejidos son los receptores, son los centinelas que están ahí al acecho de cualquier patógeno. Ingresa un patógeno, lo que le hace es avisarle al neutrófilo, ¡oy, vengan para acá! Ha ingresado un choro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Libera el factor quimiotacto de los neutrófilos y estos neutrófilos inmediatamente se apersonan ahí y llegan en grandes cantidades para hacer su trabajo defensivo, que es la fagocitosis principalmente, ¿no? Entonces, esas son las funciones. Mira, qué hermosa es la naturaleza, cuán bonita es la fisiología de nuestro organismo. Los azurófilos inespecíficos son lisosomas que contienen enzimas similares a la de los neutrófilos. Mira, ¿ve? Ellos también están en el frente de la batalla, están combatiendo, ¿ya? Pero como son de primera línea, tienen que llamar a los más específicos, a la otra línea mejor preparada, que son los neutrófilos, los eosinófilos, y de ahí también vamos a ver que los macrófagos que están por ahí, vamos a ver qué tipo de células son las que se convierten, o lo que son los macrófagos ahí, ¿ya? Bien. Más basófilos, perdón. ¿Cuáles son funciones? Mira, ve, ¿cuáles son las funciones de los basófilos? En su superficie tienen receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad que le dan lugar a que las células libere el contenido de sus gránulos. Cuando las inmunoglobulinas se posan o llegan acá a los basófilos, estas liberan el contenido de sus gránulos. La histamina, por ejemplo, ¿no? En una reacción inflamatoria o antiinflamatoria, ¿ya? La liberación de histamina, ahí está, justamente estamos hablando de esto. La liberación de la histamina causa vasodilatación, contracción del músculo liso o del árbol bronquial y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Imagínense todo lo que hace el basófilo y nosotros no le damos mucha importancia, pero ya, mira, colegas, amigos, vayan entendiendo cuáles son las funciones de cada uno de nuestras células,
que es bonita estudiar la fisiología y la patología de cada una de estas células. En un próximo video haremos mucho más interesante estas funciones, porque vamos a tocar específicamente cada célula y cómo es que contienen. Y esto les va a ayudar no solamente a los tecnólogos médicos, ¿no?, a los profesionales del laboratorio, también a mis colegas, a los médicos, para poder entender mucho más lo que es la fisiología de la sangre. Bien, ¿esto qué célula es? A ver tú que me estás mirando atentamente, ¿qué célula es? Diga, no te chupes, diríamos, ¿no? Bueno, muy bien, es un monocito, ¿ya? Son las células más grandes de la sangre circulante. El diámetro es de 12 a 15 micras, constituyen del 3 al 4% de la población de los leucocitos. El núcleo es grande, acéntrico, digamos que no está en el centro, sino que está un poquito desplazado, en forma de riñón o hendidura. El citoplasma es gris azulado y tiene múltiples gránulos azurófilos, ¿no? Inicialmente le decíamos que son los agranulocitos, pero no, tienen gránulos, ¿ya? Tienen gránulos. Solo permanece en la circulación sanguínea unos pocos días, unos cuantos días. O sea, se producen en las médulas y luego inmediatamente se van y migran a través de la diapedesis y se van a través del endotelio, ¿no? Acá dice, ve, solo permanecen en la circulación unos cuantos días y a continuación migran a través del endotelio de las vénulas y capilares al tejido conjuntivo, en donde se diferencian en macrófagos. O sea, ¿quiénes son los macrófagos que están presentes en los tejidos? Son monocitos, pero monocitos especializados, ¿ya? Es como que sale un profesional, por ejemplo, el médico sale como médico general, es el monocito, pero de ahí se va a hacer pediatría, ginecología, entonces ya tienen otro nombre, ¿no? Pediatras, ginecólogos, igual. Los monocitos ya especializados en los tejidos, por ejemplo, si se va al hígado, ya le vamos, ¿cómo se llama? Histiocitos, ¿no? Estos los hepatocitos, las células Kupffer, son todas estas células que ya tienen otros nombres en los tejidos, ¿ya? Muy bien. Es por eso que las células de estos monocitos son poquitos, de 3 al 8%. ¿Por qué? Porque simplemente a la sangre lo toman de paso, ¿no? Como que agarran su metropolitana y se bajan y se van a las células o a la población de tejido a la cual está destinado, donde va a hacer su trabajo, ¿no? Que son los macrófagos. Muy bien. ¿Esto qué es? Otro monocito. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones? Son fagocitos ávidos, ¿ah? Y como miembro del sistema fagocítico mononuclear, fagocitan y destruyen células muertas y agónicas, y también antígenos y material particulado extraño, como las bacterias. Son ávidos, son todo extraño que puedan encontrar dentro del tejido, se los comen. En una oportunidad me comentó un profesor de que inclusive habían encontrado estos monocitos, estos macrófagos, cuando encuentran un antígeno mucho más grande, una célula mucho más grande, un agente extraño mucho más grande, estas se juntan, ¿no? Se juntan, entre ellas 2, 3, 4, 5 para poder hacer frente a esto, ¿ya? Y entonces todos ellos hacen de que puedan engullir, pueden devorar, pueden comerse, pueden degradar, pueden destruir a células mucho más grandes, ¿ya? Células gigante a cuerpo extraño, también lo llaman, ¿no? En una terminología. La destrucción ocurre dentro de los fagosomas tanto por digestión enzimática como por formación de peróxido, superóxido de hidrógeno y ácido hipocloroso. Imagínense todo lo que contiene este monocito, todas las sustancias digestivas que pueden encontrar, destructivas, ¿no? Que contienen estas células, ¿ah? Y estas son liberadas justamente cuando hay un agente extraño. También se producen citoquinas que activan la reacción inflamatoria y la proliferación y maduración de otras células, ¿no? Estamos hablando
de las células, por ejemplo, cuando hay procesos inflamatorios de los leucocitos, toda la serie de leucocitos como son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿no? En los procesos inflamatorios. Luego vamos a ver posteriormente, ahora que se vienen las otras diapositivas, sobre los linfocitos. Ciertos macrófagos, conocidos como células presentadoras de antígeno, fagocitan antígenos y presentan sus porciones más antigénicas o epitopos a los linfocitos T. ¿Ya? Acá ya estamos entrando ya. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que estos macrófagos, estos monocitos ya llamadas macrófagos en el tejido, detectan una célula que es antigénica, que es extraña al organismo. ¿Qué hace? Lo destruyen y agarran la parte más débil, la que le puede identificar plenamente. Y entonces, ¿qué hace? Lo degradan, lo desnudan y le dicen, ah, este es un hombre, ¿no? Disfrazado de mujer. Entonces, y lo presentan. ¿A quién lo presenta? Lo presenta al linfocito T. El linfocito T lo identifica y pasa la información a los linfocitos B. Y estos linfocitos B, como vamos a ver posteriormente, van a formar anticuerpos contra esto. Pero ¿gracias a quién produce estos anticuerpos mucho más específicos? ¿Gracias a quién? Gracias a los macrófagos. Los macrófagos tienen que presentar muy bien a los linfocitos que es, ¿no? Es como los policías. Los policías agarran al choro y ¡pum!, lo llevan a la fiscalía. El fiscal tiene que decir qué cosa es, cómo es, a dónde lo mandamos. ¿Lo dejamos libre o lo mandamos preso? ¿No? Entonces, hay una, ¿qué te digo? Una reacción, una actividad mucho más fina. Y entonces le dicen, entonces ya presentan los anticuerpos mucho más específicos para hacer qué cosa le hacemos a este antígeno que está molestando a nuestras células. Muy bien. Aquí ¿qué tenemos? Los linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos. Oye, despierta. No te aburras, no te aburras. Mira, ve. Aquí ya estamos hablando de los linfocitos. Los linfocitos están entre el 20 al 25% del total de la población circulante, ¿ya?, de los leucocitos. Estamos hablando de esto en personas adultas, ¿ya? Son células redondas en el frotis sanguíneo, pero pueden ser pleomórficas cuando migran a través del tejido. Ya hemos dicho que todas las células hemáticas tienen que ser pleomórficas. Si no hay pleomorfismo, hay problemas. O sea, no pueden atravesar. Y cuando no pueden atravesar los vasos sanguíneos más pequeños, no pueden cumplir cabalmente su función. Y eso vamos a hablar en los hematíes, ¿eh?, que ocurre esos problemas. El diámetro es de 8 a 10 micras, casi como los hematíes. Mira, los hematíes 7.5 micras. Su núcleo es redondo, ligeramente indentado, que ocupa la mayor parte de las células. Posee una localización acéntrica, que no está en el centro. Mira, aquí está. Esos son los linfocitos. Su citoplasma se tiñe de color azul claro y contiene algunos gránulos azurófilos, ¿ya? Muy bien. Reconocido el linfocito, ¿qué decimos ahora? Se dividen en tres categorías, ¿ah?, funcionales. Nosotros estructuralmente podemos ver a los linfocitos así. Ah, esto es un linfocito, pero funcionalmente no lo podemos detectar, ¿no? Pero vamos a ver qué modificaciones estructurales tienen para nosotros decir, ah, esto es un linfocito T o un linfocito B, ¿ya? Sí se puede un poco distinguir en sangre periférica estos tipos de linfocitos, pero hay que ser bastante agudo para eso, hay que tener bastante experiencia. Tenemos los linfocitos B, ¿ya?, o células B, los linfocitos T o células T y las células nulas. Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones? Ya me estoy trabando. Carecen de funciones en el torrente sanguíneo, pero en el tejido conjuntivo se encargan del funcionamiento apropiado del sistema inmunitario, ¿ya? Casi todas las células lo toman al torrente sanguíneo como un vehículo, ¿ya?, un vehículo para llegar a donde tiene que llegar y funcionar y trabajar donde tiene que trabajar. Los linfocitos
migran a los compartimientos específicos del cuerpo para madurar y expresar marcadores de superficie y receptores específicos. Las células B penetran en la médula ósea, en tanto que las células T se desplazan a la corteza del timo. ¿Ya? Por eso que se llama células T de timo. Y células B porque esto viene de la bursa, que en animales se encontraba este tipo de células, pero en los humanos, ¿ya?, entran a la médula ósea, a la médula ósea roja, ¿ya? Los linfocitos, entonces, aquí tenemos varios linfocitos, ¿ya? Linfocitos. Los linfocitos migran a compartimentos específicos del cuerpo para madurar y expresar marcadores de superficie y receptores específicos. Otra vez estamos repitiendo esto. Las células B penetran en la médula ósea y en tanto que las células T se desplazan a la corteza del timo. Bien. Una vez que se tornan competentes en sentido inmunológico, los linfocitos salen de su sitio, salen de su sitio respectivo de maduración, penetran en el sistema linfoide y se dividen por mitosis y forman clonas de células idénticas. Todos los miembros de una clona particular pueden reconocer y responder al mismo antígeno. Son nuestras células que van a reconocer antígeno y que van a producir ¿qué? Anticuerpos, básicamente. Son las más especializadas, son de alta especialidad. ¿Ya? Estas células, ahora que estamos viviendo en el momento del coronavirus, probablemente que estas células las que más están trabajando porque tienen que reconocer y producir gran cantidad de anticuerpos para estos virus, para poder controlarlos y que no sigan multiplicándose. ¿Ya? Muy bien. Después de la estimulación por un antígeno específico, proliferan las células B y las células T y se diferencian en sus subpoblaciones, como células de memoria, que son parte de una clona de memoria inmunológica y están preparadas para responder de forma inmediata contra una exposición subsecuente de un antígeno y sustancia extraña particular. ¿Ya? Son células de memoria y también son células efectoras. Son linfocitos con capacidad inmunitaria de eliminar antígenos y se clasifican como células B y células T y sus subtipos. ¿Ya? Estas células de memoria son las que tenemos cuando nosotros nos vacunamos, pues, ¿no? Ahora que pasa esta famosa pandemia del coronavirus, también vamos a tener células de memoria. Los que han sido infectados van a tener células de memoria para poder defenderse en la próxima pandemia. No creo que Dios quiera que no exista, que no haya más. Linfocitos. Son células vectoras, se clasifican en células B, se encargan del sistema inmunitario de medición humoral, se diferencian en células plasmáticas encargadas de producir anticuerpos contra los antígenos. Fíjense acá, mira, esto es un linfocito, podríamos decir que es maduro, pero estos linfocitos tienen lo que muchas veces en las láminas lo llamamos como células de reacción viral, ¿no? Estas de acá. Estas justamente son las que están transformándose ya, produciéndose como células plasmáticas para producir justamente la gran cantidad de anticuerpos que tienen que producir. Este es un arsenal de misiles que tienen que producir para contrarrestar a cualquier tipo de gérmenes, específicamente a los virus. Como sabemos que a los virus no le hacen nada a los antibióticos, ¿no? A las bacterias tenemos los antibióticos para defendernos, pero a los virus no. ¿Quiénes son los más específicos? Son estos anticuerpos, la inmunidad. Las células T se encargan del sistema inmunitario de mediación celular, que se dividen en ¿cuántos? En células T citotóxicas, con células asesinas, que destruyen células extrañas o alteradas por virus. Mira, aquí están trabajando bastante en nuestros pacientes ahora que están infectadas con estos virus. Y las células T colaboradores que inician y desarrollan las reacciones inmunitarias mediante la liberación de unas sustancias llamadas citocinas o linfocinas. ¿Ya? Estas son las células especializadas contra los virus. Como habíamos dicho hace un momento, que los virus no tenemos medicamento contra los virus, ¿no? Bueno, las interferonas
son unas de ellas, ¿no? Pero son muy carísimas, pero la que más nos va a defender son estos linfocitos. Los linfocitos T, los linfocitos B que están produciendo gran cantidad de anticuerpos. Las células T reguladoras se encargan de la supresión de reacciones inmunitarias mediante la liberación igual de citocinas reguladoras. Cuando ya pasó todo el proceso inflamatorio, le dicen ya basta, calma, ya pasó, ya está controlado, ya podemos ir a nuestra normalidad, ¿no? Entonces pueden regular. Si estas células reguladoras están alteradas, se siguen produciendo muchas de estas de estos anticuerpos, que muchas veces en las células o en las enfermedades autoinmunes se producen pues justamente este descontrol, ¿no? Y entonces hay que saber también cuál es la fisiología, la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes para trabajar en estas células. Es interesante. ¿Ya? Yo como médico integrativo he estudiado bastante esto y esto es interesante. En un próximo video les estaré hablando sobre cómo es que nuestras células nos defienden bastante naturalmente de muchos patógenos. Las células nulas, ¿no? ¿Qué son las células nulas? Constituyen en dos poblaciones distintas, que son las células madre circulante, de las que proceden todos los elementos formes de la sangre, y las células asesinas naturales, o sea, las natural killer, que pueden destruir a algunas células extrañas y alteradas por virus sin la influencia del timo o las células T. ¿Ah? Entonces a estas las llaman las células nulas, las células madres circulantes, la cual se puede diferenciar, ¿no? Se puede diferenciar en cualquier tipo celular que requiere el organismo, ¿no? Hablando de células sanguíneas, y las natural killer, pues, ¿no? Que están ahí al acecho, ¿no? Estas destruyen la célula, todas las células cancerosas, las natural killers están ahí dando la batalla contra el cáncer. Bien, vamos a hablar el último componente celular de la sangre, que son las plaquetas, o llamada también trombocitos. Mira, ve, aquí están. ¿Ya? Son fragmentos celulares pequeños de forma de disco y sin núcleo, derivados de megacariocitos de la médula ósea. ¿Ah? Su diámetro es de 2 a 4 micras. En las microfotografías muestran una región clara, periférica, el hialómetro, y una región central más oscura, que es el granulómero. ¿Ya? Esos más pequeñitas siempre vamos a encontrar, ¿no? Así una poquito clara y un poquito oscura, ¿no? Porque son fragmentos del megacariocito. Tienen alrededor de 10 a 15 microtúbulos dispuestos en forma paralela entre sí, que le ayudan a las plaquetas a conservar su morfología discal. Vamos a ver. Mira, y en el hialómero se encuentran dos sistemas tubulares, los sistemas de abertura de superficie, que es de conexión, y el tubular denso. ¿Para qué sirve esto? Esta es una ultraestructura del granulómero, muestra un número pequeño de mitocondrias, depósitos de glucógeno, peroxisomas y tres tipos de gránulos: los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos lambda, que son los lisosomas. ¿Ya? A pesar de que son los más pequeñitos, como vienen del fragmento de una gran célula que es el megacariocito, tienen todos estos componentes, y vamos a ver cómo intervienen estas plaquetas. ¿En dónde? Justamente en el inicio del proceso de la coagulación sanguínea. Son interesantes. ¿Cuál es la función? Limitan una hemorragia al adherirse al recubrimiento endotelial del vaso sanguíneo en caso de lesión. Cuando uno sufre un corte, lo primero que van a activarse es una vasoconstricción, ¿no? Por liberación de unas sustancias, y inmediatamente las plaquetas van a adherirse al endotelio para formar una malla. Ahí vamos a ver las dos funciones básicas de las plaquetas, que son la de la adhesividad y de agregabilidad. ¿Ya? A ver, continuemos. Las plaquetas entran en contacto con la colagenasa del colágeno del subendotelial, se activan y liberan el contenido de sus gránulos, se acumulan
en la región dañada de la pared del vaso. A eso, cuando se adhiere a la pared del vaso, se llama adherencia plaquetaria. Y luego de adherirse, vienen otras y otras y otras plaquetas. A eso se llama agregación plaquetaria. Qué bonito. Hacen una mallita de las primeras plaquetas que se adherieron, inmediatamente vienen las otras para poder hacer como una especie de un trombo, digamos, ¿no? Un coágulo, y luego a resarcir y a reparar el vaso sanguíneo dañado. Aquí están las plaquetas. Esta es una plaqueta con microscopía electrónica. Aquí está otra plaqueta y otra plaqueta. Esa capacidad de adherirse, ¿no? Pero luego van a venir otras y otras, ¿ya? Y se van a formar toda una agregación plaquetaria. Aquí está, mecanismos de adherencia y agregación plaquetaria. Las células endoteliales lesionadas liberan un factor von Willebrand y la tromboplastina hística y endotelina, que es un vasoconstrictor potente que reduce la pérdida de la sangre, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Luego, las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial, liberan el contenido de los gránulos y se adhieren unas y otras más. Estos factores en su conjunto se conoce como activación plaquetaria. Veamos este gráfico, este dibujo. Empezamos de abajo. Mira abajo, acá dice lesión. Hay una lesión, el vaso sanguíneo se rompe y hay un proceso inflamatorio. Bueno, inmediatamente cuando hay una lesión, las plaquetas se adhieren al borde del endotelio formando una pequeña malla. Y luego vienen otra plaqueta y se empieza a formar todo un trombo. Y inmediatamente se desencadena todo el proceso de la coagulación, y al final del proceso de la coagulación es la formación de fibrina, de fibrinógeno a fibrina, y aquí se forma la fibrina y se forma un coágulo, ¿no? Ese coágulo va a hacer de que evite la salida de la sangre por el tejido dañado, y esto se puede reparar. Y se repara y luego pasa unos días y sabemos que hasta la herida que nos hemos hecho queda igual, como que si nada hubiera pasado, y hasta no podemos localizar dónde nos hicimos la herida, ¿ya? Entonces una gran capacidad reparadora que tiene las plaquetas. Si no existieran plaquetas, ¿qué pasaría? ¿Ah? Desangraríamos, no habría curación, no habría cómo calmar las hemorragias. Gracias a las plaquetas tenemos esa capacidad reparadora de nuestro tejido conjuntivo. Bien, el mecanismo de adherencia y agregación plaquetaria es la liberación de parte de sus contenidos granulares, en especial el difosfato de adenosina, el ADP, y la trombospondina. Torna a las plaquetas pegajosas. Estas dos sustancias, la trombospondina, la hace que sea pegajosa. Entonces, una plaqueta que libera eso, se pone otra plaqueta porque es pegajosa y se van adheriendo unas y otras, ¿no? Todas las plaquetas circulantes, las plaquetas unidas se degranulan y ya están formando lo que se llama el trombo. Y da lugar, dice acá, y da lugar a ese que se adhieran las plaquetas circulantes a las plaquetas unidas, a la colágena, y se degranulen. También hacen lo mismo, ¿no? El ácido araquidónico formado en el plasmalema de las plaquetas activadas se convierten en tromboxano 2. ¿Ah? Un vasoconstrictor y activador de las plaquetas, potente. Eso es una sustancia importantísima que le va a ayudar a las plaquetas a tener una fortaleza y no pueden despegarse para poder tener un activador potente y de esa manera formar un gran coágulo, una gran capa de fibrina. ¿Cuál es el mecanismo de adherencia a la agregación plaquetaria? Las plaquetas realmente muy poco nos han enseñado, pero es importantísimo cómo es que las plaquetas se está utilizando hoy en el día en diversos tipos de tratamientos. Las plaquetas agregadas actúan como un tampón que bloquea la hemorragia. Además expresa el factor 3 plaquetario en su plasmalema, necesario para el ensamble apropiado de factores de la coagulación, en especial de la trombina, ¿no? Ahí empieza el factor, el tercer factor, la tromboplastina, se libera y inmediatamente se desencadena la cascada de la coagulación. Tanto la tromboplastina hística como la tromboplastina plaquetaria actúa convirtiendo la protrombina en trombina, la cual facilita la agregación plaquetaria.
¿ya? En otro video haremos también perfil de coagulación, ¿ya? Y ahí vamos a ver bastante sobre lo que es, cómo se convierten llega a convertirse y a funcionar este tipo de los factores de la coagulación. En presencia del calcio también se convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Calcio es otro factor de la coagulación, ¿ya? Los monómeros de fibrina que se producen en forma de retículo del coágulo, que conjunta con las plaquetas adicionales, eritrocitos y leucocitos, es un coágulo sanguíneo, es un trombo. Todo eso se forma como un trombo, ¿ya? Y ese trombo también tiene que degradarse. Ahí empezamos a entrar a otro proceso de la coagulación, que es la degradación de estos componentes y que todo vuelva a la normalidad. Los aspectos fibrinolíticos, ¿no? Bueno, mecanismo de adherencia y adhesión plaquetaria nuevamente. Alrededor de una hora después de formarse el coágulo, los monómeros de actina y miosina forman filamentos delgados y gruesos, con lo cual se contrae el coágulo casi a mitad de su tamaño previo, tracciona los bordes del vaso y los acerca entre sí y minimiza la pérdida de sangre. Mira, ve cómo hacen todo ese trabajo que hacen las plaquetas para poder, a través de obviamente, sus componentes, hacer de que esto se minimice, se sane y se cure un vaso dañado. Finalmente, cuando el vaso se repara, las células endoteliales liberan activadores del plasminógeno que se convierte en el plasminógeno en plasmina, la cual se inicia la lisis del trombo. Todo ese trombo, todo ese coágulo que se ha formado, empieza a alisarse, empieza a limpiarse y luego dejan al endotelio como si nada hubiera pasado, igualito, ¿ya? Esta es una de las maravillas de la naturaleza que realmente a mí me fascina bastante la fisiología. Aquí tenemos el modelo celular del sistema de la coagulación, el modelo, aquí hay un proceso de iniciación, ¿no? Amplificación, propagación, ¿no? Tenemos acá los factores de la coagulación, la vía alterna, la vía clásica del proceso de la coagulación, que eso lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? Pero ya les dejo el bichito ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de la hematopoiesis prenatal. ¿Qué es lo que ocurre con dónde se forma la sangre antes de nacer, prenatal? Antes del nacimiento de la hematopoiesis se subdivide en 4 fases, ¿eh? La primera fase es la mesoblástica. Se inicia 2 semanas después de la concepción del mesodermo y saco vitelino. Después tenemos la fase hepática, que comienza alrededor de la 6ª semana de la gestación. Luego la fase esplénica del vaso. Se inicia durante el 2º trimestre y continúa hasta el final de la gestación. Y luego tenemos la fase mieloide, que es la que nosotros conocemos, la que más estudiamos, que comienza al final del 2º trimestre a medida que continúa el desarrollo de la médula ósea roja, a hablar acá, asume un sitio cada vez mayor en la formación de las células sanguíneas. Mira, entonces estamos hablando de que existen fases de maduración, ¿ya? Hasta que nosotros más estudiamos la fase mieloide. Bien. Y en la postnatal ocurre casi de manera exclusiva en la médula ósea roja. Aunque el hígado y el vaso no son activos en la hematopoiesis después del nacimiento, pero pueden formar nuevas células si así se requiere. Si la médula ósea roja está siendo agredida, está siendo dañada y no produce cantidad de células, el hígado y el vaso pueden tomar esa posición y no ser tan eficiente como la médula ósea, pero pueden ayudar en algo en formar estas nuevas células. Muy bien. Células madre precursoras y progenitoras. Todas las células sanguíneas provienen de la célula madre hematopoietica pluripotencial, que constituyen alrededor del 0.1% de la población celular nucleada de la médula ósea. Por lo general, son amitóticas, pero pueden experimentar episodios de división celular, lo que da origen a más células pluripotenciales y 2 tipos de células madre hematopoieticas multipotenciales, ¿ya? Las células formadoras de colonias de unidades de linfocitos anteceden a la línea celular de los linfoides de las células B, T y las células B, ¿no? Estamos hablando un poco de las células madre,
¿no? Las pluripotenciales, las multipotenciales, y ahora estamos hablando de las células formadoras de linfocitos. Después hay la célula formadora de colonias de unidades de granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos, que es, sus siglas son estas, son predecesoras de las líneas celulares mieloide, eritroide, granulocitos, monocitos y plaquetas. Las células madre precursoras y progenitoras son unipotenciales, forman solo una línea celular. ¿Ya? Su actividad mitótica y diferenciación dependen de factores hematopoyéticos específicos. Tienen una capacidad de autorrenovación limitada. Las precursoras proceden de células progenitoras de estas y no son capaces de renovarse para sí mismas. Sufren división y diferenciaciones celulares y al final dan origen a una clona de células maduras, como lo vamos a ver aquí. La hematopoiesis, aquí tenemos una célula madre. Esta célula madre se puede convertir en célula madre como un linfoblasto. Tiene los linfoblastos prolinfocitos y acá tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, y de los linfocitos B tenemos a las células plasmáticas. Aquí tenemos el megacardioblasto que se transforma en un megacariocito. Este megacariocito sufre fragmentación de su citoplasma y su núcleo y se forman las plaquetas. Entonces las plaquetas son fragmentos de este megacariocito. Aquí tenemos los monoblastos que llegan a su maduración. Ya hemos dicho que están pocas horas en el torrente sanguíneo después de su producción y se van hacia los tejidos y se llaman, que son los monocitos, y bueno, y tienen otros nombres después, ¿no? Está el monocito, el monoblasto, el monocito. Aquí tenemos la mieloide, el mieloblasto. El mieloblasto, aquí tenemos los promielocitos, ¿no? Es un proceso de maduración, ¿ya? Después del promielocito tenemos al metamielocito. Y este metamielocito se van a diferenciar en ¿qué? En eosinófilos, en neutrófilos, en basófilos. Desde ya debemos decir de que existe ya una diferenciación desde acá arriba, pero se hacen muchos más evidentes el tipo celular que tiene a nivel de los metamielocitos. Aquí tenemos metamielocito eosinófilo, neutrófilo y basófilo, ¿ya? Después aquí tenemos en los neutrófilos se observan los famosos bastones o los abastonados, ¿no? Estos se transforman en neutrófilos. Aquí tenemos de los eosinófilos, se transforman en eosinófilos, y de los basófilos, de los metamielocitos basófilos, en basófilos. Bien, y acá los proeritroblastos. El eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo y el eritroblasto acidófilo. Tenemos acá el reticulocito y el hematíe. Bien, de aquí de estas células vamos a hablar de que en lámina periférica vamos a encontrar los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos. Vamos a encontrar esta parte de los linfocitos. Vamos a encontrar aquí, quizás desde los metamielocitos hacia adelante, pero más estas células maduras de los granulocitos, ¿ya? Aquí los monocitos también. Y en lámina periférica vamos a encontrar más estos hematíes, los hematíes maduros. Algunas veces podemos encontrar reticulocitos cuando hay gran producción medular, pero más es los hematíes maduros. Bien. La eritropoiesis, como dicen, sugieren dos tipos de células progenitoras unipotenciales, ¿ya? La célula formadora de granulocitos, eocinoides, monocitos y mielocitos. Las formadoras de eritrocitos explosivas, las unidades formadoras de eritrocitos, ¿ya? Y cuando la cantidad circulante de glóbulos rojos es baja, el riñón produce una elevada concentración de eritropoyetina que activa a las células formadoras, unidades de células formadoras de granulocitos, eosinófilos, monocitos, mielocitos, para que se diferencien en células formadoras de ¿qué? De eritrocitos explosivas. Estas células experimentan actividad mitótica y forman gran número de células eritrocitarias, formadoras de eritrocitos, la cual es el primer precursor de eritrocitos identificable, que es el proeritroblasto.
El proeritroblasto. Este es el proeritroblasto. El eritroblasto, que tiene un núcleo redondo, una red de cromatina fina, hay mitosis, su citoplasma es azul, ¿no? Agrupado en la periferia, ¿ya? Este es el eritroblasto basófilo, ¿ya? Es el proeritroblasto, es el eritroblasto basófilo, un núcleo igual que el anterior, pero la red de cromatina es más gruesa, hay mitosis, los citoplasmas similar al anterior, pero con fondo ligeramente rosado, ¿ya? Aquí tenemos el eritroblasto policromatófilo, núcleo redondo, tinción densa, red de cromatina muy densa, hay mitosis también, su citoplasma es rosa, amarillento en un fondo azulado. Y luego tenemos el eritroblasto ortocromático, ¿ya? Núcleo pequeño, ¿ya? Redondo, denso, excéntrico, elongado, sin mitosis. A este nivel del ortocromático ya no hay mitosis. Se le puede observar expulsando el núcleo y el citoplasma rosa en un fondo azul claro. Aquí tenemos los reticulocitos, ¿no? Esto es cuando se hace con la tinción de azul de cresil brillante. Y esto cuando ya lo coloreas con Wright, que tenemos un bonito contraste para poder guardarlas, ¿ya? Y utilizarlas como para docencia. Es un reticulocito, son sin núcleo, al igual que el eritrocito maduro, son rezagos de núcleos de ARN que tiene en su citoplasma. Y esto es los hematíes, en este es policromatófilo, ¿no? Es un hematíes, no vamos a hablar de lo que hay acá adentro, que es motivo de otra charla, pero esto es un hematíes policromatófilo que también podemos encontrar en sangre periférica. Y esto, las variabilidades, las formas que tienen los hematíes, que se identifican una serie de patologías, ¿no? Que vamos a ver en un próximo video, ¿ya? Muy bien. La granulopoiesis, ya habíamos visto esto. Hay tres tipos de granulocitos que se derivan de su propia célula madre. Esta de aquí, que es el mieloblasto, es la célula madre totipotencial, pluripotencial. Mieloblasto, promielocito, mielocito, los metamielocitos y los células maduras aquí, ¿no? Eosinófilo, neutrófilo y basófilo. Cada una de estas células madre es un descendiente pluripotencial. Por consiguiente, el linaje de los eosinófilos, basófilos y todo sufre una división de las células precursoras del mieloblasto, ¿ya? Los neutrófilos se originan pues del linaje de estos mielocitos, y los mieloblastos precursores son de tres tipos de los granulocitos que estamos hablando acá. Y los mieloblastos por mitosis se crean promielocitos que a su vez se dividen para formar mielocitos en la etapa de mielocito, cuando se encuentran gránulos específicos y pueden reconocerse en las tres líneas de los granulocitos. Los monocitos igual, ¿no? Aquí tenemos el promonocito, los mieloblastos, y tienen su proceso de maduración de la progenie de los promonocitos, ¿no? Que tiene un núcleo de forma de riñón localizado en forma céntrica. En el transcurso de unos días, los monocitos recién formados penetran y se van a los tejidos para tener sus funciones, ¿no? Los monocitos están muy poco tiempo en sangre y luego se van a los tejidos. Las plaquetas, ya habíamos dicho. Este es un repaso. Se va un megacardioblasto, un megacariocito, y la fragmentación de megacariocitos son las plaquetas, ¿ya? Se someten a endomitosis, ¿no? Los megacarioblastos, y luego los megacariocitos son células grandes con núcleo lobulado único, y estas se pueden formar en varios de miles de plaquetas, ¿ya? Este es el megacariocitos, ¿no? Que se encuentran, básicamente lo vamos nosotros a encontrar en médula ósea. Cuando hagamos frotis de médula ósea, ahí encontramos estos megacariocitos. La linfopoiesis, igual, ya habíamos hablado de estas, ¿no? Tenemos las células linfoides, linfoblasto, ¿ya? Los linfocitos B, los linfocitos T, y aquí tenemos las células plasmáticas, ¿no? Todas estas
dan origen las células formadoras de linfocitos. En médula ósea da origen a los linfocitos B, y los linfocitos T, las células unidades formadoras de linfocitos T someten y se forman linfocitos T, que se desplazan hacia el timo, donde proliferan y maduran, ¿no? Y comienzan a expresar los marcadores de superficie celular. Este es un linfocito, ¿ve? Y este es un otro linfocito, pero ya habríamos hablando del linfocito B, o sea, una célula plasmática, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias y le esperamos en un próximo video. Hagan llegar sus sugerencias, sus aportes para poder mejorar la calidad de nuestros videos y de esa manera ayudarnos a nosotros también. Bien, gracias. Hasta otra oportunidad.